¿Qué es para ti ser bombero? Es una forma de vida. El mayor enemigo que tenemos actualmente los bomberos son los fuegos de vehículos eléctricos dentro de un garaje. Y no te digo nada si es un segundo sótano o tercer sótano. Los bomberos tenemos que funcionar los 365 días del año. Es una posición, yo creo que de las más duras de España. Incluso más dura que ser policía. Sí, sí. ¿Estamos los ciudadanos preparados ante un incendio? Buenos días a todos. Vamos ahora al podcast número 14. Tenemos hoy a... Bueno, me llamo Francisco Martín. Sí. Soy suboficial de bomberos del Ayuntamiento de Toledo. Y bueno, pues llevo ya 37 años de bombero en esta querida ciudad. Toda vida has sido bombero, ¿no? Me imagino. Yo voy a contar una anécdota que a Fran yo le conozco cuando tenía 15 años. Sí. Que teníamos mis padres tenían un restaurante chino y Fran venía ahí todos los fines de semana a comer, a cenar. Sí, señor. ¿Y cuánto ha pasado? ¿30 años? Puf, han pasado muchos años. Yo ahora tengo 40, ¿y tú, Fran? Pues mira, yo tengo 59 años. 59, yo creo que más o menos 28 Sí. años por ahí. Y, Sí. y ha llovido desde entonces, ¿eh? Sí, eran muy pequeños. Sí, pequeños. yo era muy pequeño y te veía el típico, no típico, el tío guapo, ¿sabes? Cacha, y con una mujer muy bonita. ¿Cómo empezaste en el mundo laboral que te llevó a ser bombero? Claro. Bueno, pues yo tuve la suerte de tener un tío Sí. que ya ha fallecido hace poco. Él era bombero del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Bueno, yo he seguido un poco sus pasos. Él llegó a jugar en el Getafe, en tercera división, se rompió la rodilla. Sí. Y entonces no había las cosas que hay ahora para los futbolistas. Él preparó la oposición de bombero, entonces entró en el Parque de Santa María de la Cabeza, ahí en Usera, en Madrid, sí. y yo iba a verle desde chiquitito, ¿sabes? Me han tirado cubos de agua de que era un niño. Fíjate, ahora que dice eso, yo cuando vine a España, con 12 años, estaba estudiando en un colegio de Madrid, un colegio francés. Imagínate, un chino que no sabe ni español, se metió en un colegio francés en la zona de embajadores. Yo recuerdo perfectamente, el colegio se llama San Saturio, ¿vale? Sí. Y el primer viaje que fuimos de visita, fuimos a ese parque de bomberos, Santa María de la Cabeza. que está al lado de la 42. Sí, señor. Así que, para que veas que el mundo da mucha vuelta. Él me transmitió la vocación, ¿vale? Y yo desde chico, como he dicho, me tiraron cubos de agua desde muy chiquitito. Sí. Y dije, esto me encanta a mí, un trabajo dinámico, muchas bromas. Y luego, claro, yo escuchaba las salidas, me contaban los bomberos lo que habían hecho, rescates y tal. Y ya mi vida la proyecté orientada hacia el deporte. Y digamos que te ha hecho muchos impactos desde pequeño, sí, ¿no? sí. De ese trabajo. ¿Qué estudiaste para llegar a ser bombero? Bueno, pues lo primero era echar una mano en casa, ¿vale? Yo me metí con 17 años, hice las pruebas para la Guardia Real. Sí. Porque era donde más se cobraba. Entonces, en mi época, para ser bombero se pedía el servicio militar cumplido y tener el graduado escolar y certificado de penales. Entonces yo me fui a la Guardia Real con 17 años para no esperar a los 19, que era cuando se hacía la mili, y mi padre, que vendía lotería, que fue mi referente por las calles vendiendo lotería, un trabajo muy humilde, con pocos recursos. Hay una parte emprendedora tuya, sí. ¿no? Sí. Exacto. Yo digo, pues bueno, ya le quito la carga de mantenerme y encima gano dinero y me pago los gimnasios, las dietas y todo. Y ahí empiezo ya a opositar, ¿vale? Estando incluso en la Guardia Real. ¿Qué es para ti ser bombero? Bueno, pues es una forma de vida. Yo creo que yo siempre pienso que he nacido así. De hecho, antes de ser bombero me vi inmerso en alguna situación como esta que ha habido hace poco, pues bueno, como lo de la condecoración, algún rescate, alguna ayuda. A mí el otro día me contaba mi madre una cosa que no me acordaba. Allí en Villaverde que quisieron atracar en una mercería. Yo iba a judo y tenía 14 años y me enfrenté a los dos que iban a atracar. O sea, sí. Siempre he sido un poco defensor de las causas. Defensor del pueblo. Sí, un poco no sé. Defender las situaciones injustas. Exacto. Y no lo he pensado, no he titubeado, no sé. Eso es algo, yo creo que es vocacional, ¿no? A la Exacto. gente. Nace con ello. Sí. ¿Cuál es el proceso para ser bombero?
Bueno, pues ahora mismo actualmente tienes Sí, que tener actualmente. el bachiller, Sí, el bachillerato. sí o sí, y bueno, y superar unas pruebas relacionadas con la conducción. Hay que Unos, ser camionero o tienes que tener el C+E, C+E. concretamente, Sí. conducir camiones y el carnet de remolque. Luego unas pruebas físicas bastante duras y bueno, exámenes teóricos y psicotécnicos. Es una posición yo creo que de las más duras de España. Incluso más dura que ser policía. Sí, sí. Porque Bueno, la prueba física es más dura, ¿no? Me imagino. sí, las pruebas físicas. Ahora está todo muy equilibrado, ¿vale? Sí. Tanto el tema teórico, la conducción es muy exigente, se hace además una prueba, pero está muy equilibrado. Yo creo que es la posición más dura. Sí, digamos que ahora está mucho más exigente que antes. Sí, bastante más, bastante Sí. más. No, es igual que los futbolistas de antes. No tenía Claro. casi prueba física. Y Eso. ahora la exigencia física es casi el 60-70%. Eso es. ¿Y cuánto puede tardar todo el proceso si lo haces a la primera? A ver, hay casos excepcionales, muy difícil entrar a la primera. Ponle que un 5%, nada, hoy en día la media son 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Pues porque son muchas pruebas, pagan las novatadas en las primeras oposiciones, Sí, pero es un proceso para tú estar en primera línea, como digo yo, de fichajes, como los futbolistas, sí. necesitas 3, 4 años para Mínimo. para mínimo y de trabajo duro. Claro, porque necesitas reservar las pruebas, ¿no? Y Exacto. pasar unos tiempos Exacto. de ir a las pruebas, luego que te den la nota, ¿no? Digamos una parte burocrático que requiere un poco de tiempo. Y Para meter unas pruebas físicas en condiciones, por ejemplo, necesitas un par de años sí, y luego ya, evidentemente, evolucionar en el tema del teórico, psicotécnico, la conducción, práctica, mucha dedicación. claro, la gente se prepara específicamente para pruebas físicas de bombero, ¿no? Ujú. Porque no es que seas un crack en lo físico, ya te puede aprobar la oposición. Te tiene que, porque es más técnico, ¿no? Me imagino. Sí, yo, por ejemplo, mira, cuento siempre una cosa, que hay deportistas, por ejemplo, boxeadores, Sí, que están en la élite, escaladores, digo, mira, tenéis que dejar vuestro deporte y hacer bomberismo. sí. Y luego, cuando apruebes, vuelves a hacer el deporte que querías. No te va a permitir, es una posición tan exigente que por el tema de lesiones y energía que está limitada, te tienes que centrar en el bomberismo, que yo lo llamo así. ¿Vale? Bueno, también me imagino que mucha gente te pide consejos, ¿no? Sí. Trucos o Exacto. para ese tema de... Digamos, vigilas un poco a opositores o le aconseja o das una formación para ellos. Mira, yo de manera gratuita es algo que lo llevo también en la sangre. Sí. Siempre que alguien veo o me pregunta, le invito a que vengan al parque para inculcarle un poco la vocación Sí, y transmitirle lo que es este trabajo. Y por supuesto orientarle porque hay muchos estafadores también. sí, claro. Hay muchos estafadores que te ofrecen prepararte las oposiciones. Pero nunca ha sido bombero ellos. Claro, exacto. Entonces yo siempre intento, o sea, incluso veo a alguien en el parque asomado con un padre con los niños y le paso para adentro para enseñarle el parque. Ya desde chico intento transmitir esos valores. Sí. Pero sobre todo a los opositores, aprovecho para decirlo, que tengan cuidado con las redes y tal, que no se fíen, que vayan a cualquier parque de bomberos que cualquier bombero les va a enseñar. ¿Tú sabrías un porcentaje de familiares que por la inculcación de los familiares se haya apuntado a ser bombero? Pues sí, en un porcentaje bastante alto. Bastante o sea, alto, ¿no? Como mundo de Guardia Civil, Sí. como mundo de la policía, ¿no? Un poco esa animación por la parte de un familiar que ha sido bombero, policía, Guardia Civil, ¿no? Por ejemplo, mis hijos se han criado literalmente en el parque, Sí. igual que a uno no le ha llamado, Sí. al pequeño sí, por A ejemplo. Cristian sí le mola, ¿no? Sí, se le han transmitido esos valores. Sí, Ponle que en un 50%, vamos a dejarlo así. No es como la Guardia Civil, sí. porque la Guardia Civil, por ejemplo, yo cuando vienen a visitarnos los hijos, les pregunto, ¿qué queréis ser de mayor? Y ninguno dice bombero. Sí. Parece que lo tienen preparado, todos quieren ser Guardia Civil. Lo tiene inculcado. Me da mucha envidia, la Bueno, verdad. es una ventaja de la Guardia Civil que muchos viven en el cuartel.
Sí, y luego tiene una escuela para hijos del cuerpo, cosa que, por ejemplo, bomberos pues no pasa. Claro, porque ellos viven a diario, ¿no? Ese Esos ambiente. valores. Sí. ¿Cuántas plazas había y cuánta gente se presentó en tu oposición cuando tú te presentaste a bombero? Pues mira, nos presentamos casi unos 500 y eran 9 plazas, 9 ¿vale? plazas. Con el hándicap que había, por ejemplo, 3 interinos y tal. Pero bueno, yo como siempre he sido una persona optimista, con una plaza, decía, con una plaza me hubiera sobrado. Tampoco pensé si podía, si no podía. Y bueno, ir superando pruebas y al final pues te toca, evidentemente. ¿La sacaste de primera o...? Sí, bueno, no, era mi tercera oposición. En la tercera, ¿no? Sí, en la tercera. Mi tercera oposición. No, porque es algo que pasa, que esto es lo que decimos nosotros, la insistencia. Exacto. Insistencia, constancia y créetelo, ¿no? Sí, cada suspenso te fortalece, o sea, tiene que ser así. Es algo que es curioso porque les pasa a todos. El que adquiere la vocación, el suspenso le fortalece y los fallos que has cometido intentas no cometerlos en la siguiente. Y yo fue mi tercera posición, pero ese año, el año que yo entré, opositaba casi en 6 sitios a la vez. Y en el primero que aprobé fue en Toledo. Estaba opositando en la Comunidad de Madrid, estaba opositando en Cáceres, pero como ya aprobé aquí en Toledo, pues ya decidí mantenerme. Ya hiciste la vida, desde entonces hiciste la vida aquí en Toledo, ¿no? Me imagino, por el trabajo. ¿Sigue habiendo estatura mínima para ser bombero? Pues actualmente, refiero. Actualmente sí, claro, pero el abanico, por ejemplo, antes había una estatura, no me acuerdo, que era 1,60 y 1,89, que yo rozaba, mido 1,88. Hoy en día los límites son, evidentemente, que está considerada la enfermedad de enanismo, que no sé, y luego el gigantismo, ¿vale? O sea, la acromegalia, o sea, enfermedades ya relacionadas con el gigantismo o el enanismo. Porque eso, bueno, ya sé, ante el Tribunal Constitucional, gente que lo recurrió, porque claro, ¿qué pasa? Si era 1,60, uno de 1,59 no vale y uno de 60 sí. A ver, si está claro que ese límite de estatura, tú tienes tu psicomotricidad correcta, entonces claro, la gente que eso lo denunció en su día lo ganó. Y por eso actualmente no. ¿Y hay una máxima de edad? O, bueno, mínimo de edad me imagino que 18, ¿no? Exacto, ser mayor de edad, pero claro, por ejemplo, te ven limitado si necesitas el C+E, hasta los 21 no te lo puedes sacar. Ya. Pero para ser bombero del Ayuntamiento de Madrid y no conductor, con 18 ya te podrías presentar, porque no te piden los carnés. Pero bueno, pues y el límite es lo que te marca la Seguridad Social para cotizar, que son 15 años. O sea, dijéramos, si la edad de jubilación son ahora 60, pues quítale 15, ¿no? Vale. Ese sería el límite. Vale, perfecto. Claro, lo que me dijiste, ¿es obligatorio tener carnet de camión? ¿No? Para ser bombero conductor en Castilla-La Mancha, sí, ¿vale? Para ser bombero, no. Para ser bombero, no. Sí, vale. Me imagino, ¿no? Porque ahí en el cuartel tenéis diferencia, ¿no? De que es conductor y el que no es conductor. Actualmente son todos bomberos conductores, con lo cual van rotando. Yo cuando entré en Toledo había bomberos y había conductores. Yo entré de bombero, por ejemplo, y había conductores aparte, ¿vale? Y ahora existe la figura del bombero conductor. Sí. A ver, esto en su día pues fue un planteamiento un poco político que nos lo metieron para, bueno, pues ahorrarse las dos cosas. La realidad es que los que son bomberos aunque son bomberos conductores, hacen casi siempre bombero, y los que son bomberos conductores más conductores, hacen siempre conductores. ¿Os han hecho una distinción de la nómina a través de eso? ¿O? Antiguamente, por ejemplo, los conductores era un poco más, como una especie de, dijéramos, con lo que se llamaba primera, ¿no? O sea, tenían una categoría superior los conductores que los bomberos. Curioso. Eso ya se extinguió. Aquí en Castilla-La Mancha, como he dicho, bombero conductor. ¿Cómo está el tema de igualdad entre hombre y mujer en las pruebas físicas? ¿Hay mujeres bomberas? Sí, por supuesto. No hay nada establecido de manera general en España, ¿vale? Dijéramos, porque los bomberos no somos un cuerpo nacional. Entonces, claro, en cada provincia, en cada ayuntamiento, cada comunidad, pues marca esas pautas.
O sea, en el Ayuntamiento de Madrid cada año las varían. Hay sitios que, por ejemplo, las pruebas son exactamente iguales. Hay sitios que, por ejemplo, haciendo el mismo tiempo se le da un 20% más de puntuación a una mujer. Cada sitio tiene como una norma en función del político que regenta ese puesto. ¿Hay plaza reservada para mujeres? No hay plaza reservada para mujeres. Por ejemplo, aquí yo hablo de Toledo. Lo que sí hay es un baremo un poco más bajo, ¿vale? ¿Cuál es tu horario de trabajo? ¿Trabajas 24 horas en turnos seguidos? Bueno, todos los funcionarios tenemos un horario anual que luego se divide, por ejemplo, en los compañeros de turnos de 24 horas entre 24. Si son 1466, pues vienen saliendo a lo mejor unas 64 guardias de 24 horas. En el caso de la jefatura cambia, ¿vale? Hacemos el mismo horario, pero más de lunes a viernes, y luego tenemos una localización de los fines de semana por si pasa algo gordo, ¿vale? Ya. Se os deja unas horas para fin de semana para cubrirla esa hora, ¿no? Sí, eso es obligatorio. Tiene que haber un jefe siempre responsable por si pasa algo gordo. Bueno, eso se organiza a principio de año, ¿no? Vuestro horario. Exacto. A final de año a todos los bomberos se les da un cuadrante en el cual se les dicen las horas que van a trabajar al año siguiente. Ya, sí, para tenerlo cuadrado. Para luego tener tu vida y organizar tu vida con tu familia. ¿Normalmente los turnos son de 24 horas o son 1 o 2 días seguidos? En Toledo son 24 horas. ¿Vale? O sea que tú haces un turno de 24 horas y descansas. Por ejemplo, los compañeros que hacen turno de 24 horas trabajan un día y libran 4. Libran 4. ¿Vale? Y así, bueno, hasta sumar esas 1466 horas, como he dicho, más o menos. Y ya está, es por lo que te pagan. Todo lo que hagas de más, pues por horas extraordinarias, o se te tiene que dar en días libres. ¿Trabajas todas las semanas? Repito, yo distingo un poco entre lo que es la jefatura, que somos 4 compañeros. Sí. Pues sí, prefiero un bombero normal. Sí, bueno, da igual. Si tú trabajas 1-4, 1-4, 1-4, sí, te puede tocar el 24, el 31 de diciembre, el día del Pilar, lo que sea. Y punto. Los bomberos tenemos que funcionar los 365 días del año, siempre igual. ¿Hay más jaleo los fines de semana? Bueno, a ver. ¿Día a diario? Cambia la diversidad de salidas. Por ejemplo, fines de semana, sábados, viernes, pues más accidente de tráfico relacionado pues con exceso de velocidad, alcohol, drogas. Evidentemente, pues varía un poco la siniestralidad, ¿vale? Quitando lo cotidiano, que son incendios, inundaciones cuando hay épocas de lluvia, dijéramos que si hay un incremento, pues por ejemplo ahora con el tema de cuando empieza a hacer frío, que todo el mundo empieza a ponerlo las calefacciones, antiguamente con los braseros pues más incidencia en incendios, o los golpes de frío, igual que los hay de calor, pues que salen cuadros eléctricos ardiendo por exceso de alimentación, ¿no? De sobrealimentación. Bueno, eso no lo puedes apagar con agua, ¿no? Me imagino. Claro, son equipos eléctricos que encima... ¿Habéis hecho algún protocolo ahora especial para los coches eléctricos si se incendian? Nosotros todo está protocolizado. Todos los siniestros, incendios de vivienda, incendio industrial, rescate en ascensores, incendios eléctricos en garaje. Hay un protocolo, ¿vale? Unas pautas de intervención. Sí, me imagino que habéis hecho ya un protocolo. El protocolo lo que te quiere decir es qué es lo que tiene que hacer cada bombero y el mando en cada tipo de siniestro, qué herramienta tiene que utilizar, cómo debe de utilizarla y luego, bueno, las variantes de lo que va sucediendo, ¿vale? ¿Cómo se organiza un parque con cuántos vehículos tenéis en el parque, por ejemplo? ¿Cómo lo organizáis? ¿Tiene que estar operativo todos los días, todos los coches, todos los camiones? Por ejemplo, en Toledo tenemos 16 vehículos, ¿no? Todos los días en el relevo, que hacemos 20 minutos de solape. Solape quiere decir que se junta el turno entrante y el turno saliente. Es decir, que un bombero no hace 24 horas. Hace 24 horas y 20 minutos, ¿por qué? Porque entra a las 9 menos 10 y se va a las 9 y 10. ¿Qué hacemos en esos 20 minutos? Comprobar que todo lo que se ha utilizado el día anterior sigue en regla y luego se arrancan todos los vehículos todos los días del año, no hay excepción. Y claro, el personal ya lo sabemos, que tiene que haber siempre el mínimo personal, que son 13 de 24 horas más los jefes, pero los vehículos siempre se tienen que arrancar, no solo los vehículos, sino
tienes que estar lleno de gasoil, de agua, evidentemente. La herramienta de accidentes de tráfico tiene que estar al 100%. Y tenemos 3 mecánicos, por ejemplo, para que veáis la importancia de... O sea, que tenéis 3 mecánicos a nómina, ¿no? Ahí todos los días. Son del parque móvil, hay un encargado, pero prácticamente en la mayoría de las incidencias y averías, pues en el parque móvil, claro, y las tenemos nosotros porque estamos continuamente moviendo los vehículos. ¿Tenéis emergencia a diario? Bueno, ponle una media de 3-4 salidas, ¿vale? 3-4 diarios, ¿no? Diarias, y luego, pues bueno, se incrementa en alguna tormenta que nos desbordamos un poquito. Sí, depende de la época estacional, ¿no? O sea, del tiempo. Ahora con las danas, pues bueno, que ahora se han puesto como de moda, pues bueno, pues se te dispara en ese día, pero la media anual son 3, algo, no llega a 4. Sí. ¿Cómo es apagar fuego en una casa? Bueno, depende del tipo de fuego, ¿no? Si es con gas, con electricidad o... Como he dicho antes, bueno, todos los tipos de siniestros tienen unos protocolos. Pues bueno, seguir las pautas. Si es un incendio, por ejemplo, de una primera planta, un incendio de vivienda que ha salido ardiendo la cocina, pues se le puede atacar por el exterior y por el interior, dependiendo del acceso que tengamos. Y seguir esas pautas, sobre todo lo más importante, prima para el jefe de dotación, la seguridad de los bomberos, ¿vale? Que lleven los equipos de protección adecuados para que no les pase nada. Sí. Paralelamente se hace el rescate de las personas que hubiese en la casa. Y bueno, son incendios que generalmente los bomberos de ciudad estamos más acostumbrados, ¿vale? Bueno, como tú has dicho antes, está todo protocolizado, exacto, ¿no? Y seguir esas pautas. Sigue esas pautas. ¿Y cuál es la emergencia más común que os llaman para casa? Incendio de vivienda. Incendio de vivienda y incendio de cocina. Sobre todo incendio de cocina. Sí, incendio de cocina que se ha dejado. Claro. Sobre todo las campanas que se han llenado de grasa y con cualquier chispazo se han quemado. Hemos visto Masterchef y se nos ocurre flambear igual y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando flambean apagan el extractor en Masterchef. Claro. Y tampoco lo dicen. ¿Y qué ocurre? Y están los extractores súper limpios y flambeamos, lo tenemos todo lleno de grasa porque somos unos guarros y claro, nos sale ardiendo. Sí. ¿Cómo decidís quién sale en cada intervención? ¿O salís todos? Por ejemplo, Toledo, la dotación mínima son 6 personas, ¿vale? Sí. Salen siempre un vehículo de mando con el jefe de dotación y otro bombero. Sí. Y luego van otros 4 bomberos, que uno de ellos es conductor, con el vehículo específico. ¿Qué quiero decir con esto? El vehículo que va a accidente de tráfico es un camión que lleva solo herramienta para accidente de tráfico. Sí. Luego puede ir con otro camión para fuegos diversos en el casco antiguo, que es un camión más chiquitito. Siempre va a ir un coche de mando y en un fuego del casco antiguo, pues un coche chiquitito, que es un fuego en el polígono, pues un camión grande. Vale. O sea, hay un vehículo específico para cada tipo de incendio. Sí, como lo que tú has dicho previamente, todos tienen su protocolo y no nada va al azar. Exacto. ¿Qué fuego o servicio te parece más complejo o peligroso? ¿Fuego de un coche eléctrico en un parking? O, bueno, los fuegos de cocina ya lo tenéis más o menos estandarizado, ¿no? Entre comillas. ¿Cuáles son los fuegos que te parecen más difíciles? A las pruebas me remito. Desgraciadamente yo estuve además en el entierro de los compañeros de Alcorcón. Sí. Tenemos un problema en Houston, ¿no? Sí. Ahora mismo los bomberos, si ya de por sí un fuego en un garaje es peligroso, sí, por el confinamiento, sí, porque evidentemente las calorías se confinan. Encima un vehículo eléctrico con el aporte de calor que te hace es el mayor enemigo que tenemos actualmente los bomberos. Porque no se han construido las viviendas para ese aislamiento térmico. Sí. Dijéramos que el mayor enemigo que tenemos actualmente los bomberos son los fuegos de vehículos eléctricos dentro de un garaje. Y no te digo nada si es un segundo sótano, tercer sótano. Súper peligroso. Muy peligroso para los bomberos. Porque la pila, ¿no? O la batería de los coches no se puede apagar o... Se podría apagar en el exterior sumergiéndole en una bañera. Poniendo una manta eléctrica de aislamiento encima, pero claro, estamos hablando que ni siquiera con la herramienta que llevamos los bomberos, sí, es decir, chaquetón, herramienta de aproximación a fuego,
te puedes aproximar a un vehículo eléctrico en un garaje, Sí. no te permite, cuando encima te ha transmitido a los dos vehículos de al lado, a lo mejor el incendio, que al no de son combustión. eléctricos. Exacto. Sí. Porque no te vas a encontrar solo en un escenario un vehículo ardiendo. Con la rapidez con la que arden y de la manera que arden, vas a tener 2 o 3 vehículos ardiendo, con lo cual... Y diferentes Claro. combustiones, ¿no? Porque los coches de combustión de gasolina. Sí. Sumando a eléctrico que eso no se apaga ¿se apaga con agua o no se puede apagar? Se apaga con agua, pero la cantidad de calorías que tú te encuentras no te permite aproximarte. Eso es. Y entonces, claro, lo más importante es la seguridad de los bomberos, que ahí donde el mando puede encontrarse un problema sin darse cuenta, Sí. que evidentemente la orientación, que se le desoriente cualquier compañero, que es lo que Claro, puede pasar perfectamente. O se desmaye de la inhalación de humo. O incluso alguna deflagración, Sí, y que se le puede acabe el cortar. equipo de respiración, porque los equipos están limitados. Puedes Sí. estar 20 minutos, entre 18, 22, 25 minutos, dependiendo de la capacidad, siempre por binomio, pero claro, estamos hablando de un ambiente que no ves, está lleno de calorías y que no te puedes aproximar, ¿vale? Y vas a oscuras. Y vas a oscuras totalmente. Claro, no es igual que en una vivienda que tú Exacto. ves lo que ves. Tú te ves, si te tumbas en el suelo y siempre ves, aunque haya mucho humo, Sí. siempre ves la llama, ¿vale? Y un sótano es como todo nada, oscuro, no ves nada. totalmente oscuro, muchas calorías. Por eso que digamos, el incendio más peligroso que existe ahora mismo. Exacto. ¿Estamos los ciudadanos preparados ante un incendio en una casa? Bueno, ahí es donde intentamos los bomberos, por ejemplo, transmitir a los colegios cuando vienen, pues ese tipo de pautas. De hecho, hoy en día, no solamente a través de películas, incluso les enseñamos tenemos extintores, una herramienta muy curiosa que hemos comprado, que los niños los equipamos como bomberos, les enseñamos a apagar un pequeño incendio en una vivienda, incluso con una bañera, con propano, con agua y tal. El problema es que yo, por ejemplo, y lo digo como profesional, metería esto en todos los institutos. O sea, como proceso formativo, igual que los primeros auxilios, no solamente tema de bomberos. Yo, lo que es lo básico en un incendio en el hogar, lo metería dentro de las asignaturas de la ESO, así hablando claro. Y hace una demostración, ¿no? Una especie de, como lo que hacéis vosotros, ¿no? Como... ¿cómo se llama eso? Un simulacro, ¿no? Una Exacto. especie de simulacro para que vean cómo se deben actuar, ¿no? Ante un incendio. Sí, exacto. Yo creo que los bomberos tendríamos que estar, aunque fueran dentro de los cursos escolares, tendría que ser obligatorio que a través de los consejos escolares de las ciudades, los bomberos diéramos clase obligatoriamente. ¿A un consejo básico ante un incendio en hogar, en tu casa? Sí, bueno, el consejo, lo que no se debe hacer, por ejemplo, pues dejar las puertas abiertas, las ventanas, tener siempre, por ejemplo, la tapa de la sartén preparada o la tapa de la freidora para ponerla y poder sofocar ese fuego, no echar nunca agua en la sartén, ¿vale? Y yo aconsejo pues tener un extintor, además hay ahora unos nuevos que se llaman polvo ABF, que lo que hacen es prácticamente no liar esa zorrera que hacen los extintores y tenerle a mano, ¿vale? Yo aconsejo un extintor, vale, muy barato y te puede salvar la vida, ¿vale? Y por supuesto, pues llamar rápido a los bomberos, ¿sabes? Al 112, vamos. ¿Cómo os afecta convivir 24 horas con los compañeros? Pues curioso, imaginemos Gran Hermano, algo así, ¿no? Que cada uno es del Atleti y resulta que es de derecha, el otro es del Madrid y es de izquierda. Bueno, pues al final todo, la causa común es ser bombero y apagar fuegos o atender a gente en accidente de tráfico. La convivencia, pues hay veces que se choca, no se choca, pero hay una hermandad muy grande. Hay mucho respeto en el tema de la política, cada uno puede tener sus ideas, en el tema del fútbol pues se pasa bien cuando hay un partido allí y te da la posibilidad. Un poquito. Sí, pero bueno, hay buen ambiente, ¿vale? Siempre hay muy buen ambiente y es curioso, ¿no? Es como Gran Hermano, yo siempre lo definiría así, ¿no? ¿Os hacéis de psicólogo uno de otros? Pues, oye, que hoy no sé qué, o os hacéis un poco psicólogo como amigos entre vosotros, o... Pues sí, generalmente los más veteranos,
hacia los que llevan menos tiempo, sobre todo cuando ha venido una intervención dura, como puede ser un accidente de tráfico con niños, que ves que el compañero está ahí más callado y tal, e intentas siempre pues sacar el chascarrillo, hacer una broma, Sí. e intentar que desfogue y que hable, ¿vale? Porque es duro, o sea, al final son cosas que no naces para ello, o sea, Somos humanos. Exacto, somos humanos y siempre el más veterano intenta, pues, que ya con la experiencia vivida, pues que el que lleva menos tiempo y le ve en una situación ahí Sí. callado y tal, pues sacar alguna cosilla para que desfogue y hable. ¿Alguna anécdota o servicio te haya marcado en todos estos años de servicio? Pues la verdad que me marcó uno recién entrado, que me quitó toda la tontería, vamos a decirlo, aunque yo pienso que no la he tenido nunca. Me acuerdo un veterano, Carlos, que en paz descanse, que ha sido como mi padre. Él era entonces conductor y yo no había ido nunca a un accidente de tráfico, recién entrado, llevaba 1 o 2 guardias y me dijo, tú no te preocupes, si vamos, tú no miras nunca a la persona, tú miras la situación y tú traes lo que te digamos, tú lo haces. Curiosamente ese mismo día fuimos a la plaza de Cabraigos, pues un vehículo, un tráiler aplastó literalmente a una mujer y a su sobrinita de 5 años. Bueno, pues total, en 10 minutos estábamos recogiendo la masa encefálica con guantes que nos dejaron los del tanatorio del asfalto, ¿vale? Me quedó claro que, de hecho, yo viera a este compañero que me había dado ese consejo llorando, a todos los compañeros llorando, entonces se nos veía a todos, yo me quedé un poco en shock, trabajamos todos como unos campeones y luego, pues, la verdad que fue muy impactante, eso me impactó mucho. Te marcó bastante. Sí, bastante. ¿Cómo gestionáis emocionalmente tras estas intervenciones duras? Emocionalmente, ¿cómo lo gestionáis? Yo en mi caso, por ejemplo, no en esa situación, pero sí al cabo de la vida, pues te das cuenta, por ejemplo, en el 2011 tuvimos que rescatar un piragüista. Después de 11 días recuperamos el cuerpo. Tuve la suerte de que el padre era psicólogo y, por ejemplo, se me ofreció a mí a ayudarme. Sí. Ya en mi situación personal. Yo no me avergüenza decirlo, en 2 ocasiones, pues de cosas que han pasado en el servicio, pues he tirado de profesionales. Igual que hay bomberos profesionales, pues hay psicólogos que te pueden ayudar. Necesita descargar, Sí, ¿no? Esa por supuesto. parte. Exacto. Sí, todo el mundo lo necesitamos. Exacto. De vez en cuando en nuestra vida, ¿no? Pero vamos, hay servicios importantes como, por ejemplo, Madrid y Barcelona, que tienen sus propios psicólogos para los postraumas, ¿vale? Ya. ¿Cómo trabajáis los intentos de suicidio? ¿Te has topado con alguno? Pues sí, con muchos. La verdad que, tenemos una formación básica, pues en el tema de la negociación, que es sobre todo lo que te enseñan a tratar, porque no es lo mismo una persona que ha perdido a toda su familia en un accidente de tráfico que una persona que ha perdido a su pareja porque le ha dejado por otro. O sea, la situación tienes que intentar pues negociar, hablar con esa persona, depende en qué estado, y no queda otra, intentar pues llevarla a tu terreno, ¿vale? Tenemos esa formación básica. Si no conseguís convencer a la persona que se quiere suicidar a un otro especialista, ¿o solo salváis? No. Nosotros intentamos negociar los límites y los conocimientos que tenemos en coordinación con Policía Nacional, Sí. Policía Local, y el objetivo es común. Si no lo conseguimos los bomberos, aquí no se trata de que si la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil, se trata de que el que sea capaz de negociar con esa persona y abortar ese intento, Sí. es el éxito de la intervención, ¿vale? Y que rápidamente, porque una persona evidentemente que se quiere suicidar no está bien, está enferma, y que rápidamente los psicólogos y psiquiatras se pongan a trabajar. Hay veces que no lo consigues y para nosotros es muy traumático, ¿no? Sí. Pero lo intentas por todos los medios y conseguirlo. Después de la pospandemia, ¿habéis visto más casos de jóvenes? Pues no, la verdad que nosotros no hemos visto ese incremento, ¿no? Hemos visto en la media sigue siendo igual, o sea, desgraciadamente, y yo creo que lo que se debe de hacer,
pues no motivar. Hay una orden de interior por parte de Policía Nacional que se intenta no publicitar el tema de los suicidios porque Sí. motivan. Yo aprovecho para decir que con el tema de los fuegos intencionados, pues pasa igual y motiva que los pirómanos Sí. pues tiendan a tener ese protagonismo. Yo no lo publicitaba, ningún incendio provocado, ni diría que es provocado, porque le da protagonismo a la Sí, gente enferma. la gente Sí. le orgullece más, ¿no? Digamos, Exacto. le saca de... A pesar de más de esas intervenciones, se usa más técnica o más conexión humana en una intervención de apagar un fuego, digamos. Totalmente conexión humana. Conexión humana, Tiene ¿no? que ser un El feedback. compañerismo, Exacto. sí. Exacto, totalmente conexión humana. O sea, el compañerismo es muy importante ahí. Sí, totalmente. ¿Cuánto se cobra al entrar como bombero cuando entraste tú hace 35 años? Me imagino que ya no tiene nada que ver con ahora. Pues 87.000 pesetas, que lo tengo ahí grabado a fuego. Que era más cuando el sueldo medio a lo mejor estaba 50.000, yo creo, ¿no? Bueno, un poquito más alto. No estábamos, los bomberos no cobraban, no tenían un sueldo digno. Cuando yo entré, ponle que a lo mejor el sueldo serían 70.000 pesetas o por ahí. Sí. 70, 80.000 pesetas. O sea, entonces de hecho había gente, chavales, que no se presentaban para bombero porque, por ejemplo, se cobraba muy poco. Claro, trabajando en Villacañas en las puertas había chavales que estaban ganando 200.000 pesetas Ya. con la misma edad que yo. ¿Yo me voy a meter de bombero para ganar la mitad? Pues no. Si me quiero un coche bonito y tal, pues sigo trabajando en las puertas o en la construcción. Luego la cosa fue cambiando también. Sí, sí, ha estado evolucionando, ¿no? Exacto. ¿Qué parte del sueldo son pluses? Pues aproximadamente... ¿Tenéis pluses de diferentes grados? Sí, pues evidentemente nocturnidad, sí, fines de semana, peligrosidad. Ponle que un 30-35% de la nómina son pluses. Son pluses. El resto es sueldo y antigüedad. ¿Qué posibilidad de ascenso hay dentro del cuerpo de bomberos? ¿Qué tipo de niveles, ¿no? tenéis ahí? Lo primero que tienes que tener es la inquietud, ¿no? Yo siempre les digo a los compañeros, cuando veo que algún bombero sobresale o intenta criticar sin darse cuenta de manera positiva al cabo, eso es porque tiene iniciativa, es emprendedor. Entonces digo, tú tienes el síndrome del cabo. ¿Eso qué es? Sí. Porque tú crees que lo podrías hacer de otra forma, que sí. Pues entonces prepárate para cabo. Y es esperar a una vacante que van saliendo cuando se van jubilando o cuando en cadena vamos ascendiendo todos, pues se van dejando los huecos. Y yo siempre lo digo así, ¿sabes? De manera positiva. ¿Por qué? Porque es así. Cuando tú eres emprendedor, crees que puedes hacer las cosas mejor y no te estás dando cuenta de que, bueno, en vez de verlo en plan negativo, mira lo positivo. Y yo intento ver eso y transmitirle al compañero, prepárate para el ascenso. Ayer mi hijo estaba estudiando un poco, digamos, de los reyes católicos, que va por grados en los bomberos que hay. ¿Bombero? ¿Cabo? Pues mira, bombero cabo, sargento, suboficial. Sí. ¿Vale? Y bueno, y luego está actualmente el suboficial, hay otro suboficial que es el jefe de servicio que hace las funciones de oficial. Sí. Por si lo quieres comparar, por ejemplo, como en otros sitios, pues sería bombero, jefe de dotación, jefe de equipo, jefe de turno y jefe de parque. ¿Vale? Hay como 5 escalafones. 5 escalafones en la... Ahora, ¿hasta qué edad se puede ser bombero? Bueno, lo que ya lo explicaste antes, ¿vale? Hasta los 15 años que te quede para cotizar, ¿no? Sí. ¿Y podéis tener una segunda actividad? Aparte de ser bombero. Casi todos los bomberos, por ejemplo, en mi caso, yo estoy dando de salvamento acuático porque me encanta la formación y doy formación a funcionarios de prisiones, todo relacionado. A formación. Pues sí, casi todos. Hay muchos compañeros que están formando en empresas privadas de temas de prevención o de rescate en altura, rescate subacuático. Sí. O sea, casi todos los bomberos somos inquietos. Sí, podéis tener, digamos, una segunda actividad, ¿no? Sí, perfectamente. Ahora preguntas cortitas. ¿Salvar un gato o una abuela? Una abuela, evidentemente. ¿Mantener ahora el horario de trabajo actual de 24 o pasar a trabajar 8 horas al día? Bueno, yo es que trabajo 8 horas al día. O sea,
No me queda otra, le prefiero. ¿Arriesgaría tu vida para salvar a alguien que provocó un incendio? Por supuesto. ¿Sirve algo los simulacros de incendio? Sí, si están arbitrados por los bomberos. Si solo pudiera elegir un único EPI para entrar, ¿cuál sería? El equipo de protección respiratoria, el equipo autónomo para respirar. ¿Prefiere combatir incendios o hacer rescates? Prefiero hacer rescates. ¿Conducir camión o no conducirlo nunca? Conducir camión. ¿Incendio forestal o incendio de viviendas? Incendio de vivienda. Si te duplican el sueldo, pero no vuelves a pagar un incendio, ¿aceptas? No. Esa es tu vocación. Ahora vamos a la última parte de la entrevista. Compañerismo. ¿Algún mención especial o recuerdo a algún compañero que ya no está? Mucho. Me podría hasta emocionar. Hace poco he perdido a mi compañero de vida, y que le conocías tú, sí, a Javi. Sí. De hecho, yo soy padrino de su hija, él es padrino de mi hijo, y quiero recordar pues a Javi, a Keiko, que en paz descanse, a Carlos, que era como mi padre, muchos compañeros, Perico, compañeros que han dado mucho, han sido muy buenos bomberos, y es un trabajo que hermana mucho. Sí. Muy agradecido. ¿Algún compañero que haya fallecido, alguna intervención? Sí, nuestro parque está dedicado a la memoria de Pablo Carrasco. Sí. El año que entramos nosotros acaba de morir un bombero y a mí me marcó mucho junto con la intervención que he comentado antes. Sí. Pues porque los compañeros suyos entró en mi turno, en el turno que yo entré. Y Daniel, que era su íntimo amigo, pues me le ha tenido muy presente, ¿sabes? Sí. Y gracias a la muerte de Pablo, nuestro servicio cambió. Fue un poco el que hizo que cambiara y fuera un antes y un después el servicio de bomberos de Toledo. Tuvo que morir un bombero para que todo cambiara. Sí, cambiaron los protocolos o la equipación, ¿no? Y aumentar a la plantilla, parque nuevo, vehículos. En familia, ¿cómo concilia la vida laboral y la familia? Bueno, yo intento, por ejemplo, en el caso de mis hijos y mi mujer, engañarlos. No les digo, no les junto las cosas. Ya. Porque evidentemente se preocupan. Y mi madre, pues igual, se enteran, a veces me llama porque ve las cosas en televisión y tal, pero intentan no preocupar. En técnica, ¿qué indicadores usas para priorizar salvar contra extinguir al llegar un incendio? Porque hay incendios que tú no lo puedes extinguir, ¿no? Exacto. Sí. Se hace paralelamente. Por ejemplo, a ver, cuando recibes el aviso, sí, hay un trabajo que se hace in itinere, en el trayecto, que es recabar datos. Te pueden decir si hay personas atrapadas o no. Entonces la táctica cambia. O sea, por lo general es apagar el incendio, pero si hay personas atrapadas se hace en paralelo. Sí. Haces el rescate a la vez de que estás apagando, con ese protocolo del que te he hablado antes. Pero se hace de manera mixta. Tanto el ataque a fuego como el rescate de las personas. En prevención, 3 errores caseros que más incendio provoca. ¿Y cómo evitarlo? Pues lo de la cocina, ¿no? Lo he comentado antes. Nos vemos MasterChef y de repente nos ponemos a flambear. Y provocamos una deflagración con el vinagre o con un producto ácido y no hemos apagado el extractor. Pues ese es uno de los incendios más habituales. Dejar algún aparato eléctrico por la noche, eso pues también puede ser peligroso. Yo recomiendo no dejar puesto nunca tampoco lavavajillas, ningún electrodoméstico que se deje por la noche, ni la lavadora ni la lavavajilla. Todo lo tenemos que hacer mientras estemos despiertos, ¿vale? Para no llevarse ninguna sorpresa. Exacto. ¿Qué protocolo psicológico lleváis ahí en el parque? ¿O tenéis algún protocolo para temas psicológicos que cambiarías tú algo? No tenemos nada, ¿vale? Sí me gustaría que tuviéramos por parte de la vigilancia de salud, que hubiera algún procedimiento, que lo hemos intentado para que algún compañero que tenga lo que en Estados Unidos se llama el síndrome postraumático, sí, pues que tuviera esa posibilidad, ¿no? De decir... Es igual que un soldado después de una guerra, ¿no? También. Claro, se establece un protocolo y, por ejemplo, que alguien obligatoriamente después de un accidente de tráfico tuviera que ir al psicólogo. Porque entonces
no te lo llevas en la mochila a tu casa. Ya. La carga emocional esa. Sí. ¿Qué le diría a alguien que quiere opositar, pero trabaja y tiene familia? Pero que tiene ya un trabajo y quiere opositar a bomberos. Curiosamente, pues es la combinación para mí perfecta, porque el poco tiempo libre que te va a dejar la familia le vas a dedicar al 100% a prepararte. Y además tiran mucho. Como digo siempre, cuando tienes niños, la cuerda cuesta menos subirla, porque te acuerdas de ellos, Ya. ¿vale? Y te va a motivar mucho el tener una familia que te apoye. Claro, que una persona solidaria, ¿no? Un solitario, Sí. que no tiene No apoyo tiene- familiar ni exacto. emocional, le costaría mucho más. Exacto. ¿Qué cambiaría del sistema de pluses actuales que tenéis en el sueldo? Pues yo metería todo. O sea, yo creo que aunque nos han reconocido ahora el subir en la categoría, yo, por ejemplo, metería que el 80% de la jornada fuera presencial en turno de intervención y el otro fuera formación. Un poco como el sistema americano. Sí. Que tú, por ejemplo, en vez de ir a trabajar una guardia de bomberos, de rescate o de lo que te toque en la guardia, tengas que ir a hacer riegos eléctricos o tengas que hacer riesgo químico, o riesgos nucleares, o accidentes de tráfico, o rescate en altura. Aquí ahora mismo lo tienes que hacer en tu tiempo libre Ya. y pedir días. Sí. Pedir días. Digamos que la formación es a costa vuestra. Exacto, un poco a costa nuestra, yo la implicaría dentro de la nómina, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Fran. Ya hemos terminado. Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias a ti.